Saludos, bienvenidos a una nueva programación de su canal 17, en su segmento dedicado al español. Bienvenidos también, por supuesto, a Opiniones. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy tengo dos invitados especiales, dos periodistas sagaces, particularmente hábiles, y voy a hacerles una propuesta a ellos con el permiso de ustedes y, por supuesto, de nuestro productor y director. Y es que este programa, en vez de conducirlo yo solo, que lo conduzcan ellos también, que ellos también hagan preguntas para hacerlo un poquito más movido y esperamos que les guste a ustedes. Alexis Ortiz, periodista venezolano que ustedes conocen muy bien, y Jaime Flores, periodista colombiano, que ustedes pues llevan muchos años viéndolos y escuchándolos a ambos. Así que, bienvenidos. Muchas gracias, Pedro. Es un placer estar aquí. No, y te voy a decir que nosotros tres podemos jugar, como se dice, a tres bandas. Sí, analizar los asuntos desde diferentes perspectivas, porque nuestras experiencias, aunque son distintas, son convergentes. No, y interesante también, tenemos perspectivas diferentes de la base, porque somos de tres países distintos. Y eso nos ayuda, nos nutre en conocimientos y en experiencias que quizás no coincidan en la vida de cada uno de nosotros. O sea, podemos aportar esos valores y esas instancias, pero eso de tres bandas me da miedo, porque estoy pensando en las reuniones de esas de 5 y 6 bandas que durante muchos años se celebraron en China para tratar el tema de Corea del Norte. Sí, y que el presidente Trump pues ha demostrado que no hacían falta tantas bandas, que una sola banda, él podía encaminar esas conversaciones. Pero dejemos a Corea y a las bandas. Y vamos a hablar de una gran banda, la banda que realmente ha destruido a Venezuela, la banda que impuso Hugo Chávez y que en este momento dirigen Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Alexis, ¿cómo aprecias la situación venezolana en este momento en base a los últimos acontecimientos? Bueno, ¿tú te acuerdas que durante la Revolución Cultural China había la banda de los cuatro, presidida por la mujer? Otra banda. La mujer de Mao. Pero lo de Venezuela no es banda, lo de Venezuela es pandilla. Pandilla, sí, señor. Sí, señor. Entonces, muy bien eso, Jaime, muy bien. Esta banda venezolana, también hay una banda de los cuatro, que son Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y el jefe de ellos tres, que se llama Raúl Castro Ruz. Porque realmente en la práctica, el jefe de esa banda, el de esa banda de los cuatro, es el dictador cubano Raúl Castro. Mira, la situación en Venezuela está extremadamente interesante, complicada, incierta, pero con cierto espacio para un optimismo cuidadoso, para un optimismo muy prudente. Y que este momento está ejerciendo en la práctica, en la realidad, la presidencia, digamos, legal de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tiene la presidencia legal, la presidencia de jure, como pero no la está ejerciendo. Pero no tiene la presidencia de facto, eso iba a pasar. Porque claro, cuando tú tienes la presidencia de derecho, tienes que tener la capacidad de ejecutar las decisiones presidenciales. Y como él carece de un factor muy importante que todavía está dudoso, que todavía está en espera, y un factor también muy importante que también está dudoso y en espera, que son el factor del apoyo ciudadano. Todavía no se ha manifestado de una manera multitudinaria, clamorosa, decisiva. ¿Cree que eso ocurra el próximo 23 de enero, aniversario de la Revolución? Exactamente. Estamos esperando que el 23 de enero eso se exprese de una manera realmente envolvente y arremetedora contra la dictadura de Maduro, contra la usurpación de Maduro. Y el otro factor es el del apoyo militar, el del apoyo de las Fuerzas Armadas Democráticas, que no se ha expresado. Nosotros tenemos la esperanza de que esa gran manifestación popular que debería expresarse el 23 de enero estimule a los militares democráticos para que le den el respaldo decisivo que necesita el presidente Guaidó
para ejecutar las decisiones presidenciales. Lo que sí se tiene de una manera inequívoca y como nunca antes en los tiempos contemporáneos ha tenido una resistencia, es un gran apoyo, una gran comprensión internacional. Todos los factores democráticos del mundo. No hay precedente. La solidaridad internacional mostrada hacia la democracia venezolana es realmente única. No, y aquí yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Jaime, ¿no? Porque ya que vamos a jugar a que como los tres somos periodistas, los tres vamos a hacer preguntas. Uno de los factores más importantes en todo este proceso ha sido la generosísima solidaridad del pueblo y el gobierno colombiano con los venezolanos humillados que están saliendo por millones del país. ¿Cómo aprecian en Colombia eso? Como una necesidad, Alexis, es decir, hay que tenderle la mano a nuestros hermanos venezolanos en un momento difícil, de la misma forma que los venezolanos lo hubieran tendido hacia Colombia si hubiera sido una situación similar. Es una cuestión que la gente ni siquiera se pregunta. Hay que tener en cuenta también, vale la pena destacarlo, que Colombia no es un país rico, Colombia es un país que tiene dificultades para atender las necesidades básicas de su propio pueblo. Pero no le ha faltado generosidad y no le ha faltado compromiso para atender también las necesidades de los miles, casi 1 millón de venezolanos se calcula, que han tenido que huir a Colombia del hambre, de la miseria, de la falta de medicamentos y todas estas cosas. Pero además hay un liderazgo en el presidente Duque que ha querido encontrar a través de sus amigos del Grupo de Lima y también con el apoyo naturalmente del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Pompeo, la creación de una organización que permita reemplazar a ese desastre que fue la UNASUR, que de alguna manera pues logró meter el dinero mal habido del petróleo venezolano a ejercer influencias en algunos países de América Latina para tratar de impulsar su socialismo del siglo XXI, fracasado tanto en Venezuela como en Bolivia, como en Nicaragua, como en fin, todos los demás países. Colombia ha establecido, gracias inclusive al liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un muro de contención para que ese socialismo del siglo XXI no entrara no solamente a Colombia, sino que no procediera a partir de ahí a ejercer influencia en otros países. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, ¿no? La excepción, Pedro y Jaime, han sido el ex candidato izquierdista Gustavo Petro y el expresidente Ernesto Samper. Sí. Esos son los que no han respondido a esa expresión de solidaridad tan hermosa del pueblo colombiano. Bueno, yo no quiero desviarme del tema, pero es curioso eso que tú acabas de decir. Aquí en Miami, por ejemplo, existen tendencias que favorecen el acercamiento con la dictadura de los hermanos Castro. Sin embargo, cuando en Cuba ocurre una catástrofe, o cuando aquí arribaban grandes cantidades de cubanos con serias dificultades, específicamente la crisis de los balseros del año 1994, esa corriente que favorecía aproximarse al régimen cubano, que favorecía el levantamiento del embargo, salvo muy contadas excepciones, guardó silencio y no mostró nunca solidaridad hacia aquellas personas que necesitaban apoyo urgentemente. O sea, no me extraña que estas personas que preconizan políticas de izquierda, políticas más que de izquierda, de extrema izquierda, pues no sean solidarios con los pueblos que sufren. Mira el caso ahora de Manuel López Obrador, sí, como realmente se ha distanciado por completo de la situación venezolana. Mira, en el caso de Gustavo Petro, en mi artículo de ayer en el Nuevo Herald, destaco cómo Gustavo Petro da unas declaraciones diciendo que Juan Guaidó no ha sido electo por nadie. Entonces uno le pregunta, ¿y quién eligió a Nicolás Maduro? Exacto. Sí. Pero yo quisiera volver un poco atrás y preguntarle a Pedro, porque hablamos de la solidaridad internacional con Venezuela, de casi el bloque unido, hablamos del Grupo de Lima, hablamos de los Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, de la posición del secretario Almagro, de la Comunidad Europea, en fin, todo ese tipo de cosas. La Unión Europea también ha sido muy solidaria, sí, que es paradójico. Mientras condena y cuestiona al régimen de Nicolás Maduro, está patrocinando una política de acercamiento con la dictadura de los hermanos Castro. Que es ahí donde quiero llegar, es ahí donde quiero llegar, porque quien tiene verdaderamente las garras metidas en el tema venezolano es Cuba. Tú mencionabas que es Raúl Castro. Yo creo que Raúl Castro no es sino el autor material de turno de lo que está sucediendo. Raúl Castro realmente nunca concibió ni esto ni nada, además, dicho sea de paso, él simplemente está siguiendo el libreto que le dejó su hermano. Fue el sicario mayor, solo el sicario, es todo, es lo único que es. ¿Cuál va a ser el papel, desde tu punto de vista, Pedro, que va a jugar Cuba en este proceso que comienza en Venezuela por estos días, en estas posibilidades que se están dando y sobre todo en esta fecha
crucial que podría ser el próximo 23 de enero. Mira, yo no creo que la dictadura cubana en ninguna medida favorezca y ayude a un cambio hacia la democracia en Venezuela. Eso es contrario a su naturaleza. La dictadura cubana va a seguir apoyando hasta las últimas instancias al régimen de Nicolás Maduro. Además, lo ha hecho, perdona Alexis, lo ha hecho en los últimos casi 20 años con gran dedicación. Ha enviado un número importantísimo de hombres y mujeres con conocimientos en acciones represivas, administración pública. Y cuando hablo administración pública no me refiero a que sean buenos administradores para que el pueblo reciba beneficios, sino administración pública para que el gobierno siga controlando los mecanismos del poder, las herramientas del poder. A mí me parece que Cuba, el castrismo, nunca va a hacer concesiones en su espíritu expansionista, en la visión hegemónica que siempre tuvo Fidel Castro. Y termino, no solo con Venezuela, lo va a hacer con Colombia y lo va a hacer con cualquier país de América Latina, con Bolivia, con el que sea, porque esa es la proyección de la tiranía cubana, no solo oprimir al pueblo de la isla, sino también extenderse hacia todo el hemisferio. Hay que agregar algo a eso tan importante y tan atinado que tú estás diciendo, ¿no? Y es que Cuba está de nuevo pasando por una especie de periodo especial, de gran, de muchísimos problemas económicos. Pero el hambre no tumba gobierno. No estoy diciendo, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que Cuba necesita en este momento especular, sacar hasta la última gota de sangre a Venezuela, ¿okay? Porque están con una situación económica realmente crítica. Y el único país al cual Venezuela sigue ayudando a pesar de su crisis extrema, pero de una manera grande, pues de una manera muy importante, es a Cuba. El petróleo venezolano ya no le está llegando a los demás. Son gemelos con una sola línea de alimentación. Pero yo creo que no podemos ignorar el hecho de que tenemos a un presidente en la Casa Blanca que ha mostrado ya su voluntad de poner en práctica sus ideas, de poner en práctica sus promesas, de realizar lo que prometió durante su campaña. Y una de las cosas que prometió durante su campaña fue defender la libertad y la democracia en todo el continente. Lo viene haciendo. Sus manifestaciones y algunas de las acciones que ya ha realizado frente al tema de Cuba así lo indican. Ha revertido buena parte de los errores que se cometieron durante la administración anterior. Yo estoy completamente seguro de que en el momento en que Cuba comience a poner palos en las ruedas en cualquier iniciativa venezolana a regresar a la democracia, va a recibir una respuesta inmediata de Washington. Me parece que ya el secretario de Estado Pompeo ha manifestado algunas cosas sólidas en torno a esto, y me parece que además, desde el punto de vista de Cuba, a Cuba no le queda, una vez terminado lo de Venezuela, una vez, como tú bien lo decías, haber exprimido la última gota de sangre a Venezuela, no le queda otra alternativa de resolver sus problemas económicos que fijarse hacia los Estados Unidos, buscar un camino de acercamiento a los Estados Unidos para poder resolver sus necesidades básicas. Luego a mí me parece que Cuba va a tener que ver eso con nuevos ojos. Además me parece que el tema de los médicos brasileros demostró otra vez que una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que dice la gente que el gobierno cree que maneja. Me parece que muchos de estos que están en Venezuela hoy, en la situación en que están, cuando las cosas comiencen a cambiar en Venezuela, van a tener que tomar la decisión, o yo me quedo con Cuba, que es el que está del lado de los perdedores, o yo más bien busco la manera de entrar dentro de alguno de estos procesos de amnistía o de reubicación dentro de la sociedad venezolana y quedarme más bien en Venezuela, como lo hicieron algunos de los médicos en Brasil. Me parece muy válido ese análisis y coincido contigo en gran medida. Algunos de los médicos que salieron de Brasil ahora los están ofreciendo para ir a Venezuela. Sí, es que volvemos al tema, son dos países que se nutren el uno al otro, claro, en diferentes sentidos, pero son necesarios. Eso y los especialistas hace recordar a su momento a Adolfo Hitler y a Benito Mussolini, aquella alianza incomprensible, pero en la que los dos mostraban una intensa solidaridad y apoyo, a pesar de que Mussolini era una carga para Alemania, como lo es en este momento Cuba para Venezuela. Exactamente. Y hay otro aspecto que también creo que es importante que pongamos aquí en el tema venezolano, y es que ya no está el Partido de los Trabajadores gobernando a Brasil. El gran vecino del sur, el gran gigante suramericano que de alguna manera ejercía influencias importantes dentro de ese Mercosur que Venezuela también tuvo intenciones de desestabilizar y casi termina que casi lo destruye, gracias a Cristina Fernández que lo apoyó siempre. Bueno, ya no está Lula, ya no está Dilma,
gobernando Brasil, y tampoco está Temer, que pues fue un pasajero dentro de este viaje larguísimo. Ahora está un personaje como Jair Bolsonaro, que habla un idioma completamente distinto. Ya se reunió esta semana con el presidente argentino Macri, ya hablaron sobre el tema venezolano, ya expresaron sus puntos de vista en el sentido de que hay que defender el regreso de Venezuela a la democracia, y me parece que con esos dos polos importantísimos suramericanos apoyando el regreso de Venezuela a la democracia, esto que está sucediendo en Venezuela puede tener un camino mucho más fácil de recorrer. Y hay que aprovechar eso que tú estás diciendo, Jaime, para destacar y que el mundo sepa que si algún gobernante extranjero, latinoamericano, le hizo daño a la democracia venezolana, fue Lula da Silva, que por cierto hoy está preso por bandido. Pero Lula da Silva llegó a decir que el mejor presidente de Venezuela en los últimos 100 años era Hugo Chávez Frías. Y iba a Venezuela a hacer campaña por Hugo Chávez en una intromisión absolutamente disparatada. Bueno, puso la embajada de Brasil en Honduras al servicio de Mel Zelaya. Sí, señor, o sea por completo. Los abusos de Lula da Silva en Latinoamérica fueron realmente espantosos. Hay un personaje ahí siniestro que acompañaba a Lula, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que era Marco Aurelio García, sí. O creo que era su apellido, que no sé por qué razón logró asumir posiciones elevadísimas en el Palacio de Itamaraty. Creo que hoy está preso también. Sin nunca haber sido ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, ni mucho menos, pero ejercía una influencia hacia la izquierda muy importante, sobre todo y muy visible. Era un comunista convicto, Hay que Claro que recordar, hay que tener presente, y esto no es tema de un programa, sino de muchos programas. Hay que tener presente que fue la época en que se orquestó el Foro de Sao Paulo. Sí, señor. Una proyección hemisférica que trataba de reactivar en todo punto posible el socialismo real. Y los líderes de ese Foro de Sao Paulo eran Fidel Castro y Lula da Silva, que trataron de organizar la izquierda latinoamericana, reorganizarla, porque entendieron que por la vía de las armas no podían conquistar el poder. Entonces desarrollaron la estrategia de infiltrarse en la democracia para destruir a la democracia desde dentro de la democracia. Y yo creo que hay una iniciativa del presidente Iván Duque de Colombia que vale la pena destacar, y es esta creación de esta organización Prosur, que debe ser importante en la medida en que Diosdado Cabello ya ha comenzado a atacarla, y atacarla virulentamente, como todo lo de él. Me parece que es importante que se cree una organización que reemplace ese desastre que fue UNASUR. Me parece importante que haya un foro en el que verdaderamente los países suramericanos puedan exponer sus puntos de vista en lo que tiene que ver con política, en lo que tiene que ver con defensa y en lo que tiene que ver con integración comercial. No, es un foro muy... Esto que estás diciendo, este foro tiene una característica, este foro que propone Duque tiene una característica que debe ser irrenunciable para toda expresión de integración latinoamericana, que es que el que pertenezca a este tipo de foro tiene que demostrar que es un gobierno o que es un país absolutamente democrático, donde se respeten los derechos humanos, el pluralismo político, la competencia. Lo que supuestamente tenía que ser la Organización de Estados Americanos. Exactamente. ¿Cómo es la Unión Europea? Tú, para pertenecer a la Unión Europea, tienes que asegurar, garantizar que tú eres democrático y practicas la economía libre. Lo que le está haciendo en este momento la presidencia de la Unión Europea a Rumania. Exactamente. Que le está poniendo condiciones muy firmes por problemas internos que ponen en peligro la democracia a Rumania. Así es. Pero, ya que estamos hablando de esto, de UNASUR, hay que poner un punto importante, en mi opinión, y es que tanto UNASUR como CELAC y como el ALBA, particularmente los dos primeros, fueron consecuencias de la capacidad de mover dinero que tenía Hugo Chávez al manejar el petróleo venezolano. Fueron consecuencias de eso, pero también por la estulticia, la cobardía, la extrema corrección política de los líderes políticos latinoamericanos, que todos se prestaron a incorporarse al CELAC, todos sin excepción, y todos aceptaron incorporarse a UNASUR, sabiendo que eran dos instrumentos de manejo de Hugo Chávez para los intereses de la extrema izquierda. Yo no olvido que Sebastián Piñera, un hombre identificado con la derecha, se sumó y formó parte tanto de UNASUR como del CELAC. Yo creo que es importante también que nosotros integremos a los Estados Unidos a esas organizaciones latinoamericanas. En los Estados Unidos residen más de 50 millones de personas de origen latino.
Por derecho tienen derecho eso de a alguna manera nos convierte en un país latinoamericano. Nosotros somos uno de los países más grandes de habla hispana en el mundo, los Estados Unidos. Yo decía hace unos días que la quinta ciudad colombiana más grande es Nueva York. Pues Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Nueva York sería la quinta ciudad en materia de población colombiana. Y esto es solo un país. Imagínate, si sumamos el resto de comunidades hispanas que viven en los Estados Unidos, latinoamericanas, con origen, con raíces y sobre todo con vínculos con países latinoamericanos, eso nos abriría la posibilidad de incluir a los Estados Unidos en ciertas organizaciones. Bueno, por ejemplo, tú, Jaime, yo creo que deberíamos tener algunos miembros, y tenemos oficiales electos, funcionarios electos, legisladores electos de origen hispano en los Estados Unidos, que de alguna manera deberían abrir un camino para pertenecer también a organizaciones como el Parlamento Andino, el Parlamento Latinoamericano, de manera que tengamos los hispanos que vivimos en este país, un país donde la democracia, la libertad, la prosperidad son debidamente respetados, fomentados y protegidos, deberíamos estar representados. Es muy válido porque si estamos procurando de que América Latina, sus países, reconozcan la doble nacionalidad y que las personas que residen en el extranjero tengan derecho al voto en su país de origen, pues lo lógico es que los que vivimos en este país podamos tener representación en esas entidades internacionales. No, y eso que están diciendo ustedes es extremadamente cierto. No puede promoverse un proceso de integración continental excluyendo a dos países importantísimos como son Estados Unidos y Canadá. Eso no tiene sentido. Pero eso lo permitió América Latina bajo el liderazgo de muchos presidentes democráticos. Bueno, muy bien, pero estamos hablando... Y es lo que tenemos que tratar, como periodistas nosotros y aquellos que compartan nuestros puntos de vista, promover esta realidad que aquí estamos discutiendo. Es lo que tenemos que tratar nosotros exactamente, es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Fíjate tú, el principal factor de corrupción del ALCA, o sea, de la integración continental americana, fue el Foro de Sao Paulo. El gran trabajo para que el ALCA fracasara lo promovió el Foro de Sao Paulo en todas partes, tratando de crear la falsa idea de que los latinoamericanos somos una cosa y los gringos son otra. No insisto, hay diferencias entre nosotros, como es lógico, culturales, de todo tipo, pero estamos en un mismo continente, pisando una misma tierra y tenemos un mismo destino. Aparte de eso, Alexis, es una tontería y una falta de sentido común desconocer al país más poderoso del mundo, la importancia y la influencia que tiene en todo el hemisferio. Pero mira, lo desconocemos, o algunos países lo desconocen. A mí me parece que es importante también mencionar el efecto corrosivo y corruptor que ha tenido el petróleo venezolano mal usado, en malas manos, en entidades como la Organización de Estados Americanos, donde algunos países que viven prácticamente del apoyo humanitario de los Estados Unidos, cuando tienen que votar causas que benefician, favorecen la libertad, la democracia, la prosperidad, y que son impulsadas por los Estados Unidos, terminan plegándose a favor de Venezuela a cambio de 4 barriles de petróleo. Me parece que esos países, de alguna forma, me parece además que el embajador Trujillo de los Estados Unidos ante la OEA debería dejar muy claro, como lo hizo en su momento Nikki Haley en la Organización de Naciones Unidas, que o estás con nosotros o no estás con nosotros. Entonces, debe ser así. Si cuando necesitamos que tú nos ayudes, que tú nos apoyes cuando estamos promoviendo causas democráticas importantes para el continente entero, tú te vas al otro lado, pero cuando necesitas la ayuda nuestra para poder salir adelante con tu país, ahí sí estás pasando la cuenta. Entonces, o todos en la cama o todos en el piso. Eso se apreció ahora muy bien en la última reunión de la Organización de Estados Americanos. Sí, eso está cambiando porque la capacidad de chantaje petrolero sobre el continente, sobre todo sobre los países del Caribe más débiles, perpetrada por la bandidocracia castrochavista, está perdiendo fuerza porque ellos han destruido la industria petrolera venezolana. Pero sigue existiendo la mentalidad clientelar. Y mientras exista esa mentalidad, existe el peligro. Mañana el petróleo se pone en $120 y volvemos a la misma situación. Pero lo que te quiero decir que en este Yo estoy de acuerdo con Jaime que hay que hacer eso, hay que plantearlo. Además, ¿con quién estás? Es que el ALBA y estas organizaciones, inclusive la misma UNASUR, no hubieran prosperado y esta inyección de socialismo del siglo XXI que de alguna manera afectó a algunos países, no hubiera llegado a ninguna parte. Eso no tenía ningún fundamento ideológico. El Foro de San Pablo no hubiera llevado a ningún lugar si no hubiera sido impulsado por el petróleo venezolano. Así es. Si no hubiera habido una PDVSA en malas manos que hubiera utilizado esos recursos que en realidad no son de ellos sino del pueblo venezolano para corromper, para corroer las instituciones en otros países, particularmente en los países menores de la zona del Caribe, y lograr de alguna forma
el contrasentido ese de que los países menores, que no tienen ninguna influencia, que todos juntos no tienen ni el 10% de los habitantes del resto de América Latina, terminen teniendo la capacidad de votos. Que la guerra es dinero, dinero y más dinero? Napoleón. Napoleón Bonaparte. Sí. Corrigiendo a Danton, que había dicho que era audacia, audacia y más audacia. Ese punto hay que tenerlo siempre presente. El dinero es vital, es fundamental para cualquier ejercicio. El dinero combinado con los principios, es decir, que nos comprometamos todos los países latinoamericanos con la idea de que hay que ser democrático desde el punto de vista político, democrático, pluralista, y cumplir las exigencias de la economía libre, de la economía de libre competencia desde el punto de vista económico. Eso, combinado con el buen manejo de los recursos para financiar los proyectos que sean realmente proyectos sustentables de desarrollo en el continente, es lo que tenemos que practicar. Por eso te decía lo del dinero, la importancia del dinero para estas dictaduras que manejan con esos recursos a otros gobiernos que les sirven ciegamente, sin darse cuenta que se están poniendo ellos mismos la soga al cuello. Sí, señor. De acuerdo. Porque mira lo que estamos viendo en este momento con esa trilogía mortal en Sudamérica y Centroamérica. Venezuela, Bolivia y Nicaragua, todos respaldados por la dictadura de los hermanos Castro. Sí, señor. Y que no ha tenido, por ejemplo, fíjate, para volver a insistir, no por estar promoviendo... Muy breve, Alexis, que el tiempo se nos acabó. No, lo que decía es que los factores democráticos continentales, en este momento hay una gran preocupación, una gran solidaridad con Venezuela, y los venezolanos lo agradecemos infinitamente y viviremos agradecidos con todos los gobernantes democráticos de Latinoamérica y del mundo por el apoyo a la causa de la resistencia venezolana. Pero no ha habido el mismo apoyo ni a la cubana, ni a la causa nicaragüense, ni a la causa boliviana, que están sufriendo, sino al extremo de la tragedia espantosa que vive Venezuela, pero también están sufriendo una tragedia. Y ojo con México, que no sabemos para dónde vamos, ¿no? La situación en México es otra preocupación con el señor López Obrador. No, sí, señor. Eso sería gravísimo para el continente, que México se fuera por el camino del populismo destructor de la democracia, y el señor López Obrador pareciera ser una amenaza en esa dirección. Sin lugar a dudas, es muy preocupante la situación en México. Es nuestro vecino más importante aquí en los Estados Unidos. No sabemos qué papel va a jugar. Siguen promoviéndose caravanas migratorias hacia los Estados Unidos, y esto lo hemos visto con el caso cubano. Nada preocupa más a los Estados Unidos dentro de la capacidad de influencia que pueden tener otros países que la posibilidad de una migración masiva de personas hacia los Estados Unidos. Que en los tiempos presentes una migración masiva es mucho más peligrosa que en el pasado. Sin duda. Porque ahí se pueden introducir un grupo de elementos contrarios, no al proyecto político de Estados Unidos, sino a la existencia de Estados Unidos como nación. Hay que tener mucho cuidado. Y eso reclama, Pedro, un esfuerzo bipartidista en Estados Unidos para atacar a fondo el problema de la inmigración. Sí. Y otros muchos problemas que tenemos, lamentablemente. Así es. Muchísimas gracias a Alexis Ortiz, a Jaime Flores. Espero que esta novedad que aplicamos hoy les haya sido grato a todos ustedes. Gracias, por supuesto, a ustedes, que son lo más importante de la programación en español del canal 17. Les esperamos la próxima semana una vez más aquí en su canal 17 y en Opiniones. Tengamos siempre presente, como dijo el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Gracias.